Quinta Aliyá. Shemot, Éxodo, capítulo 19, versículos 7 al 19. Shemot, capítulo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: haremos todo lo que Hashem ha dicho. Y llevó Moshe a Hashem las palabras del pueblo. El pueblo contestó por la tarde el segundo día del tercer mes, cuando Moshe había bajado del monte. En la mañana siguiente, el tercer día de Siván, Moshe subió de nuevo al monte con la respuesta del pueblo. Todo el pueblo contestó a una. Esto nos enseña que no hubo mudos entre ellos. En Shemot 20, capítulo 18, está escrito que todo el pueblo vio las voces. Shemot, capítulo 19, versículo 11, lo que muestra que no hubo ciego entre ellos. En Shemot, capítulo 24, versículo 7, está escrito que todo el pueblo dijo que iba a escuchar, lo que muestra que no hubo sordos entre ellos. Shemot, capítulo 19, versículo 9. Y Hashem dijo a Moshe: he aquí vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moshe comunicó a Hashem las palabras del pueblo. Al tercer día del tercer mes, llamado Siván, el Eterno le comunicó estas palabras a Moshe. Luego él bajó y habló con el pueblo, y luego subió otra vez con las palabras del pueblo el cuarto día del mes. Shemot, capítulo 19, versículo 10. Hashem dijo también a Moshe: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Esto significa que Moshe tenía que ver que el pueblo se santificara durante el cuarto y quinto día del mes de Siván. Según la tradición, la Torá fue entregada en Shabbat el día 6 de Siván. Shemot, capítulo 19, versículo 11. Y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Hashem descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Aunque fue el día 6 del mes, el Eterno está usando la expresión tercer día en alusión a la resurrección del Mashiach, en la cual también manifestó su gloria de una manera extraordinaria. Shemot, capítulo 19, versículo 12. Y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. La santidad implica reconocer los límites. Los límites son los que santifican. Santidad significa hacer una división entre una cosa y otra. En el reino de los cielos hay muchos límites, como hemos visto en relación con la escalera de Jacob. Existen niveles, hay límites. Cuanto más santa sea una persona, más podrá acercarse al Eterno. La santidad tiene que ver con acercamiento. Los límites fueron puestos para dividir entre el pueblo y los sacerdotes. El pueblo no podía traspasar esos límites. Es muy grave traspasar los límites que el Eterno marca. Siempre trae graves consecuencias. El pueblo no había aprendido esta lección, y el Eterno le insta a Moshe varias veces a advertir al pueblo para que no traspase los límites. Shemot, capítulo 19, versículo 13. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. La palabra hebrea que ha sido traducida como bocina es yobel, que significa cuerno, especialmente cuerno de carnero. Según la tradición, este cuerno está representado por uno de los
Abraham tomó del carnero que fue sacrificado en lugar de Yitzhak. Shemot capítulo 19 versículo 14 y 15. Y Moshe bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. La santificación consistía en 4 cosas. 1. Santificación del cuerpo, pasar todo el cuerpo por agua purificadora, una mikvé, para ser libres de toda contaminación en referencia al contacto con la muerte. En primer lugar, por haber tenido un contacto físico con algún cadáver o haber tenido emisión seminal o flujo menstrual. En Yehezkel capítulo 16, versículo 8 y 9, hay una alusión a que no solamente lavaron sus ropas, sino también sus cuerpos para entregarse al Eterno. 2. Santificación de la ropa. Lavar sus vestiduras como un acto de purificación exterior de la ropa, que es una extensión del cuerpo humano. 3. Santificación mental y espiritual. Armarse con una mente expectativa y preparar su interior en oración para poder entrar en el pacto y recibir al Eterno. 4. No tener relaciones conyugales, lo cual produce impureza ritual por su relación con la muerte por los espermatozoides que mueren sin producir vida humana, para lo cual fueron creados. El hombre que tiene derrame seminal se vuelve ritualmente impuro, mientras que el semen esté dentro de la mujer no produce impureza ritual, pero en el momento de ser expulsado de la matriz produce impureza. Pero después del tercer día ya no lo hace, porque en ese día los espermatozoides ya no podrán producir vida y no causarían impureza ritual. Esa es la razón por la que no podían acercarse a mujer durante los 3 días. Shemot, capítulo 19, versículo 16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de cuerno, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Esta fue la primera celebración de Shavuot, el primer Pentecostés. En Pentecostés, Shavuot, fue presentada la Torá desde el cielo, y en el Pentecostés, que ocurrió 50 días después de la resurrección del Mashiach, fue renovado el pacto y la Torá fue escrita en el corazón de Israel. Hechos, Masé, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Rúa de santidad y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Rúa les daba habilidad para expresarse. Shemot, capítulo 19, versículo 17. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. El pueblo es sacado para encontrarse con Elohim. El Eterno también salió a recibir al pueblo. Deuteronomios de Barín, capítulo 33, versículo 2. Dijo: Hashem vino del Sinaí y les esclareció desde Seir. Resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. Aquí no dice que el Eterno vino al Sinaí, sino del Sinaí. Esto nos enseña que no solo bajó al Sinaí, sino que también dejó el monte para ir al encuentro con el pueblo.
La tradición de la boda hebrea está íntimamente ligada con el evento de la entrada en el pacto y la entrega de la Torá. 1. Israel es la novia. 2. El Eterno es el novio. Moshe es el amigo del novio y los ángeles son los testigos. La densa nube es la jupá, el dosel matrimonial. La mujer es redimida de su estado de esclavitud para que se pueda casar. El hombre le hace una propuesta de matrimonio a través de su amigo, el mediador. La mujer acepta la propuesta voluntariamente y el amigo pasa la respuesta al hombre. La mujer pasa por un tevilá, un baño ritual, para así entrar en un nuevo nivel. El evento es anunciado con un toque de shofar. El novio sale de su lugar para ir al encuentro de la novia. La novia sale de su casa al encuentro del novio. Los dos entran en el primer paso del pacto matrimonial hebreo, llamado santificaciones, Kiddushin, que es cuando los dos se santifican, se consagran y se apartan el uno para el otro. Ya están atados el uno al otro. Por eso, este paso también es llamado erusin, del verbo aras, que significa atar. En este momento se entrega un contrato matrimonial a la novia, llamado escritura, ketuvá, donde están estipuladas las condiciones para el pacto matrimonial. En Deuteronomio de Barín, capítulo 20, versículo 7, vemos que hay un tiempo entre este primer paso de desposorio y el casamiento. En Deuteronomios de Barín, capítulo 22, versículo 23 y 24, vemos que el primer paso del pacto matrimonial hace que ella sea llamada la mujer de él, aunque no hayan consumado el matrimonio todavía. Matillá, capítulo 1, versículo 18 al 20. Antiguamente podían pasar hasta 12 meses entre el primer y el segundo paso. Hoy en día se hacen los dos pasos al mismo tiempo. Después del primer paso, Kiddushin, la novia va a la casa de su padre para preparar su traje de boda y otras cosas. El novio va a la casa de su padre para preparar una vivienda para los dos. Cuando el padre del novio ve que los dos estén listos, da permiso a su hijo con un toque de shofar para que vaya a tomar a su esposa. El hijo se va a la casa de la novia y la arrebata para llevarla a la casa de su padre, donde se efectuará el segundo paso matrimonial llamado Toma la Kaf. Génesis, Bereshit, capítulo 24, versículo 3. Onisuín de Nasá, que significa elevar. Segunda de Crónicas, Dibré, Hayayim Bet, capítulo 24, versículo 3. El pueblo de Israel es presentado en las Escrituras de diferentes maneras en relación con el Eterno. A veces es llamado hijo, Éxodo, Shemot, capítulo 4, versículo 22. A veces es llamada hija, virgen. Jeremías, Yirmiyá, capítulo 14, versículo 17. A veces es presentado como una esposa que ha pasado por los dos pasos matrimoniales y que tiene hijos. Ezequiel, Yexegel, capítulo 16. Oseas, Oshea, capítulo 1 al 3. Está escrito en Jeremías, Yirmiyá, capítulo 2, versículo 2. Ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Hashem, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Después del primer paso matrimonial, son llamados tanto esposo y esposa como novio y novia. Tienen un pacto matrimonial, pero no ha sido consumado todavía. No tienen el derecho de cohabitar hasta pasar por el segundo paso.
Si alguien es infiel durante el tiempo del desposorio, es reo de muerte. Deuteronomio de Barín, capítulo 22, versículo 23 y 24. Esto implica que cuando la novia, Israel, fue infiel con el becerro de oro, un amante que pasó por el camino, el Eterno tenía todo el derecho legal de ejecutarla. Pero Moshe entró y salvó al pueblo. El pacto que luego fue hecho tenía a Moshe como aval. Éxodo, Shemot, capítulo 34, versículo 27. Entonces Hashem dijo a Moshe: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Esto quiere decir que la relación entre Israel y el Eterno nunca llegó a ser como en su estado original. El pecado del becerro de oro hizo que no se pudiera consumar el matrimonio. Hacía falta una renovación del pacto, donde hablara de un pacto diferente al que sucedió en la salida de Mitzrayim. Jeremías, Yirmiyah, capítulo 31, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Hashem. La ruptura del pacto matrimonial entre el Eterno e Israel se hizo cuando Israel pecó con el becerro de oro. En este texto está escrito que el Eterno fue un esposo para Israel en el momento cuando ella rompió el pacto. Esto implica que habían pasado por el primer paso del matrimonio, no necesariamente el segundo. Oseas, capítulo 2, versículo 4 al 15, capítulo 19 y capítulo 20. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho. En misericordia y en compasión te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Hashem. Aquí se está hablando de una renovación del desposorio entre el Eterno e Israel, es decir, del primer paso del pacto matrimonial. Esta renovación fue hecha mediante la sangre del Mashiach Yeshua, como lo hemos estudiado antes. En la primera celebración de Shavuot, después de su resurrección, el mismo día cuando se conmemoraba el primer desposorio entre el Eterno e Israel, vino el Espíritu de Santidad sobre los fieles en Israel para sellar la renovación del pacto y escribir la Ketubá, contrato matrimonial, en el corazón de la novia, para que ella fuera fiel y no pecara de nuevo. En los escritos mesiánicos, el Hijo es presentado como el novio y su congregación como la novia. Mateo, Matillá, capítulo 22, versículo 2. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Segunda de Corintios, Corintillín Bet, capítulo 11, versículo 2. Os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura al Mesías Yeshua. Efesiyín, capítulo 5, versículo 31 y 32. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia al Mesías y a la congregación. Y Revelación, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle
A Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. El Hijo viene a representar al Padre en su relación con Israel. Todo lo que hace el Eterno en este mundo lo hace a través del Mashiach. El nuevo pacto fue hecho con Israel, según Jeremías, Yirmiyá, capítulo 31, versículo 31. No con otro pueblo. La congregación del Mashiach es la parte más elevada de Israel, en el cual también han sido incorporados los justos de las naciones por medio del nuevo nacimiento en el Mashiach. Hebreos Ibrín, capítulo 12, versículo 22 al 24. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. En el mundo celestial el pueblo del Eterno es uno solo, pero en la tierra se divide en dos, los hijos de Abraham de la circuncisión y los hijos de Abraham de la incircuncisión. Romanos, Romillín, capítulo 4. Yeshua no fundó una nueva religión, porque si lo hubiera hecho sería un falso profeta. Deuteronomio, Devarim, capítulo 13, versículo 1 al 5. La novia del Mashiach es la parte más elevada. Los elegidos de Israel que se pueden ver en Juan Johanán, capítulo 3, versículo 26 al 29. Y vinieron a Johanán y le dijeron: Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jardín, de quien diste testimonio, está haciendo tevilá y todos van a él. Respondió Johanán y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. El mensaje de este profeta revela que la novia es parte del pueblo de Israel. La novia o congregación existía antes de la muerte del Mashiach. Efesios, Efesiyín, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como el Mesías amó a la congregación y se dio a sí mismo por ella. No se puede amar algo que no existe. La congregación existía mucho antes de Yeshua, como lo podemos ver en Hechos, Masé, capítulo 7, versículo 38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Existe una referencia a las palabras de Yeshua justo antes de la muerte en Hebreos Ibrim, capítulo 2, versículo 12, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré alabanzas. Aquí dice que Yeshua anunciaría el nombre del Eterno a sus hermanos y cantaría alabanzas en medio de la congregación, la iglesia, la Cajal. El texto está sacado del Salmo Tehil, capítulo 22, que Yeshua citó cuando estaba colgado sobre el madero. Está escrito en el Salmo Tehil, capítulo 22, versículo 22 y 23. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Hashem, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle, descendencia toda de Israel. Este texto nos muestra
que la congregación en la cual el Mashiach iba a anunciar el nombre del Eterno y cantar alabanzas se compone de los que temen al Eterno, que hace referencia a los justos de entre las naciones, justo con toda la descendencia de Jacob y toda la descendencia de Israel. Esta es la congregación por la cual murió el Mashiach, para purificarla y llevarla a la perfección. Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 27. El Mesías amó a la congregación y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una congregación en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cuando el Mashiach habla de edificar su congregación en Matillá, capítulo 16, versículo 18, no se está refiriendo a un pueblo nuevo, separado de Israel, sino al mismo pueblo de Israel, que también incluye a los justos de las naciones. Jeremías, capítulo 31, versículo 4. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Y Jeremías, capítulo 33, versículo 7. Restauraré el bienestar de Yehudá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. Estos textos nos muestran que la edificación de la congregación del Mashiach no es otra cosa que la restauración y la perfección de la fidelidad dentro del pueblo de Israel. Matillá, capítulo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Yeshua prometió edificar su congregación sobre la roca. La roca es el Mashiach, que ha sido colocado como fundamento en el Sión celestial. Isaías, Yeshayá, capítulo 8, versículo 14. Capítulo 28, versículo 16. Romanos, capítulo 9, versículo 33. Primera de Corintios, Corintiyim Aleph, capítulo 10, versículo 4. Y Primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 2, versículo 4 al 8. Yeshua promete edificar el pueblo de Israel sobre el fundamento del Mashiach, que ha sido colocado en el cielo. El que no es edificado sobre este fundamento perderá finalmente el derecho de ser parte del pueblo de Israel celestial. Hechos, capítulo 3, versículo 23. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Las puertas del Sheol. El reino de los muertos es una expresión hebrea, un hebraísmo, que hace referencia a las puertas de las ciudades gentiles, es decir, a los gobiernos de las naciones. Estos gobiernos no podrán resistir el avance de la congregación del Mashiach. Existe una referencia de lo mismo en Génesis, Bereshit, capítulo 22, versículo 17. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Esta palabra fue dada a nuestro padre Abraham justamente después de haber atado a Yitzhak sobre el altar. Así que los que van a poseer las puertas de sus enemigos, las puertas del Sheol, son los descendientes de Abraham, por el hijo de la promesa que fue sacrificado, no otro pueblo. La misma profecía se encuentra en Génesis
Bereshit, capítulo 24, versículo 60. Y bendijeron a Rivca y le dijeron: que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Fue aquí donde la familia de Rivca pronuncia esa bendición. Así que queda claro que la novia no es otra cosa que el pueblo de Israel, descendiente de Abraham y Rivca, renovado, reedificado y elevado por medio del Mashiach Yeshua. Amén y amén.